Pasamos con las preguntas. A ver, Julián, mencióname 2 reformas borbónicas que hayas visto en el video. Mencióname 2 reformas borbónicas, hijo. Tu audio, actívalo, por favor. ¿Qué has visto en el video, hijo? A ver. Se trataba donde buscan eso de hace mucho tiempo, de como del siglo 20. Ya, pero hemos visto las reformas borbónicas. ¿Qué menciona acerca de las reformas borbónicas? Mencióname 2. A ver, paso a preguntar. Jeremy, igualmente, mencióname 2 reformas borbónicas que hemos observado en el video. De religiosos y A ver, pasamos con Matías. Matías, ¿qué eran las reformas borbónicas? Tu audio, Matías. Matías. Matías, tu audio. ¿Estás en clase, hijo? sí, mis. Ya. ¿Qué eran las reformas borbónicas? Según el video que hemos visto. A ver, chicos. Ya, un ratito, hijo. Muy bien. A ver, yo estoy observando las cámaras. Por eso vienen las preguntas, para saber si están prestando atención. Recuerden que después va a venir la evaluación final. Este tema es un poquito complejo. No es muy fácil ni muy difícil, pero sí es un poquito largo, así que tenemos que prestar atención. Por eso es que estamos volviendo a ver otro video acerca de las reformas borbónicas para poder comprenderlo mejor y luego pasar a analizarlo. Se va a hacer un trabajo práctico, pero si no lo entienden, no van a poder realizarlo. Por eso es la preocupación. Si ustedes no prestan atención, ustedes son los que se perjudican. ¿Ya? Voy a pasarlo nuevamente, ya porque hay algunos que han ingresado tarde, pero presten atención. ¿Qué es una reforma borbónica? ¿Quiénes son los reyes borbones? ¿Por qué se dieron estas reformas? ¿Qué es una reforma? ¿Qué entendemos de una reforma? Eso se mencionó en la clase anterior, todavía antes del examen. ¿Qué es una reforma? Miss, es como un conjunto ¿Qué es una reforma? de leyes económicas y políticas. No he dicho busquen en internet. Acuérdense que hemos mencionado, habíamos mencionado unas palabras que era reforma. ¿Qué son las reformas? Acuérdense. Un conjunto de leyes económicas. Eso dice el Google, es un conjunto de leyes económicas. ¿Pero qué entendieron? No, Miss, eso no dice en Google, eso es del video. Vamos a compartir y para poder confirmar, ¿ya? Ya. A ver, modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Movimiento religioso, ya, eso no. Modificación de una cosa. Si estamos hablando de reforma, la palabra forma nada más te da cosa que entiendas. Que algo establecido, algo que tenía ya una forma. Reforma es darle otra forma. Cuando hemos hablado acerca de las reformas borbónicas, ¿qué eran las reformas? Eran cambios que se iban a dar. ¿Por quién? Mejorados, cambios mejorados. ¿Por quién? ¿Por quiénes se dio estos cambios? Por los reyes borbónicos. Mónica, fue una serie de cambios administrativos. Correcto, cuando hablamos de cambios administrativos, ¿qué son? A ver, explícame, Julián.
Ya. Vamos a analizar, ¿ya? Para que quede claro totalmente. A ver, pero ahora sí prestan mucha atención. Recuerden, aquí te está mencionando paso a paso, ¿ya? Si nosotros no prestamos atención, no lo vamos a poder comprender. Hay algunas palabras que no se van a entender. Por eso es importante que ustedes presten atención. Reformas borbónicas. ¿Y qué son? Bueno, las reformas borbónicas fueron un conjunto de leyes económicas y políticas promulgadas por la corona española y bajo las órdenes de varios reyes de la Casa de Borbón. Listo, acá me dice, ¿qué son las reformas borbónicas? Eran conjunto de leyes económicas y políticas. ¿Qué me quiere decir esto? Fueron cambios que se dieron tanto en la parte de la economía y la política. La política quiere decir que las personas que tenían cargos iban a cambiar, ya no iban a ser las mismas personas, por eso se dice reforma, se iba a reformar, se iba a cambiar, ¿ya? Conjunto de leyes, sí, nuevas leyes que se iban a colocar. ¿Por quién? Por la corona española, pero aquí ya no eran los reyes de España, sino bajo las normas de quiénes, de la Casa de Borbón, significa los reyes Borbones, ¿ya? Listo, pasamos al siguiente punto. Principalmente en el siglo XVIII. El fortalecimiento del poder de la corona con claras líneas de autoridad para los funcionarios contrastaba con el complejo sistema de gobierno que se desarrolló bajo los monarcas Habsburgo. En particular, la corona persiguió la supremacía de los estados sobre la Iglesia Católica. Muy bien, a ver, en esta parte, ¿qué quiere decir? El fortalecimiento del poder de la corona con líneas de autoridad. ¿Qué es lo que buscaban los reyes Borbones cuando asumen el poder? Que España tenga el poder, que recupere ese poder que había perdido. Ese poder que tenía durante la llegada de los españoles a tierras americanas, ¿ya? Se estaba perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los reyes Borbones? Los reyes Borbones van a colocar nuevas leyes para que España vuelva a recuperar y vuelva a tener supremacía y gane más dinero, que eso es lo principal para ellos, ya que ellos se encontraban en periodo de guerra, ¿ya? A ver, vamos a continuar aquí este punto. Dice, para los funcionarios contrastaba con el complejo, o sea, el difícil sistema de gobierno que se desarrolló bajo los monarcas de Habsburgo. En particular, la corona española, persiguió la supremacía del Estado, o sea, que el Estado español fuera superior ante los demás, sobre todo por encima de la Iglesia Católica. Recordemos temas anteriores, ¿la Iglesia Católica tenía poder o no tenía poder? Sí, Sí tenía poder, poder adquisitivo, tanto en dinero como en propiedades, ¿ah? También existió algo acerca de la Iglesia Católica cuando trataba de convertir a todos al cristianismo en América. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando se castigaba y se asesinaba a los indígenas por seguir idolatrando a sus dioses. ¿Cómo se llamaba? tortura. ¿Dudas? ¿Chicos? Esa era la Santa. No. Inquisición. Correcto, la Santa Inquisición. Ellos eran los encargados de hacer que las personas, los indígenas, se convirtieran al catolicismo. Por eso es que la Iglesia Católica tenía mucho poder. Podía sancionar, castigar e incluso asesinar a estas personas, ¿ya? Las torturaba. Entonces, este poder va a cambiar. Cuando llegan los reyes Borbones le quitan el poder a la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien. A ver. Esto se dio sobre todo con la Iglesia Católica, pero en la Compañía de Jesús. Quiere decir que había un grupo, así como existen ahora varias iglesias, en ese tiempo también habían varios grupos católicos, y uno de ellos eran los jesuitas. Y los jesuitas, al no aceptar los cambios de los reyes Borbones, fueron expulsados de América, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien. Ellos querían seguir con sus privilegios que antes tenían la iglesia. Vamos a continuar. Lo que resultó en la supresión de la Compañía de Jesús de 1767, así como el intento de abolir los privilegios eclesiásticos. Pero vamos a ver en qué consistió estas reformas. Bien,
Las reformas borbónicas consistieron en una serie de cambios que fueron introducidos por los monarcas de la dinastía borbónica de la corona española durante el siglo XVIII y que se enfocaban en materias económicas, políticas y administrativas, las cuales eran aplicadas en los territorios peninsular y en sus posesiones ultramarinas tanto para la metrópolis como para todas sus colonias. Las reformas iniciaron con Felipe V, continuaron con Fernando VI y fueron desarrolladas por Carlos III. Muy bien, vamos a explicar esta parte. Okay, claro, ¿ya? Las reformas borbónicas, ¿en qué consistieron? Se dieron cambios que fueron introducidos por los monarcas. Cuando hablamos de los monarcas de la dinastía borbónica, ¿qué quiere decir? A ver, si viene en el examen, dinastía borbónica, monarcas. ¿A quién nos referimos? ¿A los reyes de España o a los reyes borbones? Reyes borbónicos. A los reyes borbones, reyes borbónicos, correcto, muy bien. Entonces, gracias a ellos es que se dan estos cambios a beneficio de España, ¿ya? De la corona española. ¿Que se enfocaban en qué? En materia económica, política y administrativa. Económica, para beneficiar económicamente a España. Política, para que ellos recuperaran el poder que tenían El poder antes. que habían perdido. Correcto, muy bien. Y administrativas, que dice que en ese periodo había mucha corrupción, al igual que existe, por ejemplo, ahora en todas partes del mundo. Igualmente aquí también existía corrupción. ¿Y qué era la corrupción? Que los trabajadores tomaban parte del dinero y se lo quedaban. No llegaba todo el dinero hasta la corona española, sino que se quedaba con parte de ellos, ¿ya? Luego me dice aquí, las cuales eran aplicadas en el territorio peninsular y en sus posesiones ultramarinas. ¿Qué es el territorio peninsular? Cuando hablamos de españoles peninsulares, ¿de dónde estamos hablando? Españoles de América y españoles peninsulares. ¿Qué quiere decir peninsulares? ¿Nacidos en dónde? ¿En América o en España? ¿En español? En España, la península de España. A eso se refiere con peninsulares, ¿ya? Muy bien, sean españoles nacidos allá. Muy bien. En esto, ¿qué más me menciona? Para todas sus colonias. Estas reformas también nos dice que iniciaron con uno de esos monarcas españoles, que fue Felipe V. Continuaron con Fernando VI y fueron desarrolladas por Carlos III. ¿Ya? En ese periodo de su administración es que se dan todas las reformas en América Latina. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a pasar. Esto y fueron desarrolladas por Carlos III. Bien, continuemos hablando sobre las causas de estas reformas borbónicas. Bien, los principales motivos o causas que llevaron a la corona española a realizar estos cambios fueron los que veremos a continuación. Por un lado, la pérdida de la hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo XVII ante el ascenso de las potencias industriales europeas y las sucesivas bancarrotas de España. También los pocos ingresos fiscales. A ver, esta parte de aquí. ¿Por qué se dan estos cambios de la reforma borbónica? Dice, principales motivos y causas. Dice, pérdida de la hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué significa hegemonía? Ariana, ¿qué entendemos por la palabra hegemonía? Ariana, ¿tu audio? Sí. ¿Qué entendemos por la palabra hegemonía? ¿Qué significa? Supercracia de un estado. Ya. A ver, otro, por ahí, ¿quién más buscó? De nada sirve que yo esté mirando el video y no estoy entendiendo. Al final ustedes me van a realizar un trabajo práctico. Yo los voy a evaluar hoy día. No están entendiendo, hablen, busquen. No se quede callado, se van a perder. ¿Qué es hegemonía? ¿Qué entendemos por hegemonía? Yo lo puedo decir. A ver, dime. Miren, la hegemonía es
supremacia que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. Ya, supremacía, la tiene en la I, ¿no? Supremacía. Esa supremacía, ¿qué quiere decir? ¿Que se tratan de igual a igual? No, que es el poder que ejerce un pueblo sobre otro. ¿Quién estaba ejerciendo poder sobre quién? Los reyes borbónicos para España. Reyes borbónicos para España. No, ahora vamos a darnos cuenta. España, ¿quién dominaba? ¿De dónde se llevó las riquezas? De Perú. Colonias. ¿De Perú o de América? Colonias. América. Colonias de América, no solamente es Perú, ¿ah? Las colonias de América. Entonces, España era el pueblo que estaba siendo superior, mantenía una hegemonía, mantenía el poder Superior sobre que su los pueblo, otros países de América. sobre sus colonias, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasaba con España en Europa? En América, España era el que gobernaba, porque eran nuevas tierras, ¿ya? Pero en Europa no. En Europa habían países que habían desarrollado más que España. Por ejemplo, los países que se habían vuelto industrializados. ¿Qué quiere decir potencias industriales? Países potencia, países poderosos, ¿ya? Estos países eran poderosos, ¿por qué? Porque ya habían aplicado un sistema en la parte industrial, ya se habían creado las maquinarias, las máquinas industriales para el trabajo de las personas en fábrica. Entonces, con esto, esos países se volvieron potencia y estaba perdiendo aquí, ¿qué cosa? La hegemonía mundial España. Entonces, ante esa situación, los reyes borbónicos decidieron realizar cambios para que España no sea retirada, no se le quite ese cargo, no pierda esa hegemonía, ese poder, ¿ya? Y también por las guerras que tenía España con otros países en Europa, lo que llevaba a España a que fuera a bancarrota. ¿Qué es la bancarrota? A ver, ¿qué es bancarrota? ¿Qué entendemos por bancarrota? Que está en la quiebra, Miss. Correcto, que está en la quiebra. Económicamente hablando, cuando hay una guerra, ¿gana dinero o pierde dinero? Pierde dinero. Pierde De dinero. no pierde dinero. Entonces, España estaba cayendo en bancarrota, ¿ya? Entonces, al no tener ingresos, no tener dinero, y encima estar perdiendo el poder, es que los reyes borbónicos deciden tomar acción ante ellos y declarar nuevas leyes a las colonias de América, ¿ya? ¿Qué más? Por la corrupción. ¿Qué estaba sucediendo con el dinero que venía de América? ¿Llegaba todo a España? No. ¿Qué pasaba? Por la corrupción. Otros países vinieron acá. Corrupción, hijo, corrupción. Cuando hablamos de corrupción, tienen que ver los funcionarios, tus trabajadores. ¿Qué pasaba con estos trabajadores? ¿Enviaban todo el dinero que cobraban a España de los tributos? No, Miss. No, se quedan una parte del dinero. Correcto, Diana, muy bien, correcto. ¿Ya? Todos los que están participando están teniendo calificaciones, se les está considerando. Ustedes ya han visto en su evaluación también, ¿ya? Se considera. No se está regalando puntos, pero sí se está considerando las aportaciones en clase. Ya se está viendo quién sí está aprendiendo o no. Muy bien. Entonces, los pocos ingresos fiscales, ¿qué quiere decir fiscales? Ingresos de los cobros de impuestos, ya esos tributos que se cobraban. Estas personas, que eran españoles también, que estaban en las colonias en América, no enviaban todo el dinero. Por corrupción, ¿qué pasaba, Julián, con la corrupción? Julián, Aarón Muñoz, ¿está en clase? Sí. Hijo, te estoy viendo que estás haciendo otra cosa, estás jugando. Por favor, presta atención y va para todos. Ustedes se distraen, se van a perjudicar a ustedes. ¿Ya? Presten atención, por favor. A ver, cuando hablamos de corrupción, ¿a qué nos referimos, Aarón? ¿Qué pasaba con los trabajadores que estaban en las colonias? Aarón, Julián, a ver.
Acciones corromper o corromperse. ¿Cómo? Hijo, lo que estamos explicando ahora, me estás hablando otra cosa. Situación o circunstancia. No, hijo, la corrupción era que los funcionarios estaban quedando con el dinero y no lo enviaban a España, es lo que estábamos explicando. Y que los trabajadores se quedaron con una parte del dinero. Claro, existía la corrupción desde hace mucho tiempo. Ya, prestemos atención, por favor, hijos, para todos, por favor, ya, que quede claro estos puntos. De aquí vamos a hacer un trabajo, así que prestemos atención. Muy bien. Fiscales que se obtenían y también la cada vez mayor presencia de los productores de contrabando en los reinos americanos que producían graves pérdidas a los productores españoles. Otras de las causas que también podemos agregar es... A ver, voy a explicar esto de aquí. Cada vez mayor presencia de productos de contrabando. ¿Qué es el contrabando, Andy? ¿Qué entendemos por contrabando? A ver, pueden buscar por internet también. ¿Qué es contrabando? Miss, el contrabando es... Productos de contrabando. ¿A qué se refiere con eso? ¿Mi qué cosa? Mi actividad ilegal que consiste en comerciar con productos sin pagar los impuestos correspondientes, en especial impuestos aduaneros. Muy bien. ¿Se acuerdan que en una clase yo les dije, por ejemplo, si compramos una galleta, un chicle, ¿estamos pagando impuestos o no? Sí, Miss, sí estamos pagando impuestos. Porque Sí, aquel Miss. vendedor de la tienda ha comprado esos productos por mayor y la empresa que fabrica también ha pagado impuestos, al igual que el comprador. Entonces, todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que pagar un permiso al Estado por vender productos, sí. Por realizar una actividad también se pagan impuestos. Entonces, en ese tiempo también ya existían los impuestos. ¿Y a quién se pagaba? Se pagaba a la corona española. ¿Y quiénes eran los únicos que podían vender sus productos en las colonias en América? ¿Quiénes eran los únicos? España. Solamente España. Solamente España estaba permitido, por eso que era un monopolio, porque era el único vendedor. Y todos los productos que se traían de España igualmente se tenía que pagar el impuesto, ¿ya? El impuesto por aduanas, porque todos los productos ingresaban por mar. Entonces, ¿qué pasaba? Que no solamente estaba existiendo estos barcos que venían de España y pagaban impuestos, sino que aparecieron otros barcos, los barcos piratas, ¿se acuerdan que dijimos? Y estos traían también productos de Europa, no solamente de España, sino de otras partes de Europa. Pero ellos, ¿pagaban o no pagaban impuestos? Cuando hablamos de productos de contrabando. Sí, Hablamos Miss, sí pagaban impuestos. de contrabando. Los piratas No, pagaban Miss, impuestos. no, no. No, No, no. Miss, ellos no pagaban. Ellos traían la mercadería, pero no venían directamente al puerto, sino se bajaban por otra parte de llegar a la colonia, para la parte de la tierra, y ahí vendían sus productos, pero sin pagar impuestos, ¿ya? A eso se refiere con contrabando. Este contrabando ayudaba a la corona española a que ganara más dinero, no, los perjudicaba, hacía que ellos pierdan dinero y también que pierdan en la venta de sus productos. De esa manera España se veía perjudicado. Es esta otra causa por la cual los reyes borbones ingresan y hacen los cambios, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. La corrupción en cargos oficiales derivados de la venta de los puestos y de su ocupación por familiares o personas cercanas, lo que provocaba que la administración fuera lenta y mal organizada, como así también la amenaza para la seguridad que suponía el aumento de la presencia de otras potencias europeas en las costas americanas. Muy bien. Otro punto, hemos mencionado la corrupción. La corrupción también, ¿por qué? Por motivo de que los mismos trabajadores españoles tomaban el dinero y ponían a cargo también a personas cercanas o familiares. Y de esta manera provocaban que mucho dinero se perdiera.
Muchos de ellos tomaban el dinero y no se enviaba todo a España, ¿ya? Otra parte de aquí, otra causa, dice, la amenaza para la seguridad se suponía el aumento de la presencia de otras potencias europeas, otros países de Europa, ¿ya? Que traían también su mercadería a vender aquí a las colonias de España. Y esto perjudicaba en las ventas a España, ¿ya? Ya que tampoco pagaban tributos y estaban vendiendo mercadería que no pertenecía a ellos. Aumentar la rentabilidad económica, o sea, las ganancias económicas de los territorios españoles, modernizando la producción y liberando el comercio entre los puertos españoles y americanos. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro video donde se menciona que estos reyes borbones, ¿qué hicieron? Por ejemplo, si existían 4 puertos, ¿qué hicieron? En 4 puertos podían venir solamente cierta cantidad de barcos. Entonces, ¿qué hicieron los reyes borbones? Aumentaron más puertos en todas las colonias en América para que pudieran llegar más embarcaciones y trajeran mayores productos. Y esto generará mayor riqueza para España. Entonces, estamos viendo también que se aumenta la rentabilidad. ¿Rentabilidad qué quiere decir? La ganancia económica para los españoles, ¿ya? Muy bien. Y por último, aumentar la rentabilidad económica de los territorios españoles modernizando la producción y liberalizando el comercio entre los puertos españoles y americanos. Sigamos hablando ahora sobre las características de estas reformas. Las principales características de las reformas borbónicas fueron las que veremos a continuación. Buscaban tener el control sobre las colonias americanas, como también la corona obtenía recursos por medio de la explotación. Se acentuaron las prohibiciones por los criollos y no podían participar en mandos políticos o eclesiásticos. Muy bien, aquí hay otras características también principales acerca de estas reformas que se dieron. Dice, buscaban tener el control sobre las colonias americanas, sí, porque ya habían perdido parte del poder en América. ¿Por qué? Cuando miramos el otro video, ¿se acuerdan? Que decía que todas las colonias, ahora todas eran autosuficientes. ¿Qué quiere decir con autosuficientes? Por ejemplo, nosotros, ¿de dónde comemos? ¿De dónde se traen los alimentos? Del mercado. Del Ya, mercado. para que llegue al mercado, ¿dónde se producen? De la granja. ¿De dónde? Ajá. ¿De la granja? Fábrica. No existían fábricas en ese tiempo, pero por ejemplo ahora, ¿de dónde se trae la papa, el choclo, el camote? ¿De dónde se trae? ¿Dónde lo De cultivan? la sierra. De la tierra. Perfecto, del campo. ¿De dónde traen la yuca? Las frutas mayormente, el plátano, por ejemplo. De una planta. ¿De dónde lo traen, hijo? De la selva. De la selva. De la selva, muy bien. Entonces, para traerlo, ¿necesitamos traer desde España o desde aquí en nuestro país podemos, o sea, desde la misma colonia podemos En traer? nuestro país. Claro, En entonces, nuestro a país. eso se refiere Colonia con podemos traer. la sierra y la costa producen alimentos y esos alimentos llegan a la ciudad. Igualmente, la ciudad vende a la sierra y a la selva los productos que no hay en esa parte, ¿ya? Entonces, todas las ventas se realizan dentro del mismo país, y si no hay esos productos, se compra a un país vecino o se venden a los países vecinos. Pero entre países que estamos aquí en Latinoamérica, las colonias se vendían. Entonces ya no necesitábamos de España. ¿Qué es lo que realizan los reyes borbones? No, vamos a cambiar eso, porque ya no nos necesitan y ya no están comprando nuestros productos. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, vamos a reformar, vamos a hacer unos cambios. Entonces, ahora, toda la materia prima, por ejemplo, si yo quería comer un plátano, ahora toda esa materia prima se iba a ir a España. Y de España iba a regresar, pero como un producto manufacturado, significa con un costo extra. O sea, ellos nos iban a revender los productos que fabricábamos o que se cultivaban aquí en América. Esa fue una de las características que realizaron en estas reformas. Los productos que se cultivaban o que se producían aquí en las colonias americanas se llevaba hasta España y después regresaba pero con otro costo. ¿Ya? Eso fue el cambio que dieron. ¿Para qué? Para que ahora volviéramos a depender de España.
ya no solamente compráramos o vendiéramos entre nosotros, sino tener que comprar nuevamente a los españoles, ¿ya? Muy bien. Se acentuaron las prohibiciones. A ver, les hago recordar. Los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? ¿Hijos de quiénes eran los criollos? ¿Eran mestizos? Del- ¿Qué llamamos criollos? de la sierra. Gracias. ¿Qué es un Sierra. mestizo? Acuérdense, me están adivinando. ¿Qué es un mestizo? Un mestizo es donde de los que viene del indígena y del español. Perfecto. Eso era un criollo. Un mestizo era un criollo. Se llamaba criollo. Porque su padre era español y la madre indígena. No nos equivoquemos, ¿ah? O más o menos como de padres de otras razas. ¿Cómo? Como padres de otras razas. Etnia, sí. Ahora se llama etnia. En ese tiempo se llamaba raza, pero ahora ya se sabe que son etnias. Entonces, la fusión de estos dos, ¿ya? De español con indígena, su hijo era un criollo, un mestizo. Ahora, ¿estos mestizos tenían privilegios? Sí, sí tenían privilegios, ¿ya? ¿Por sobre quiénes? Por sobre los indígenas. Ellos tenían privilegios. ¿Qué pasa cuando ingresan los reyes borbónicos? ¿Van a seguir con esos privilegios o ya no? ¿Qué ven aquí? Bueno, Prohibiciones para los criollos. ¿Qué cosas no podían hacer los criollos ya? Participar en mandados políticos o eclesiásticos. Correcto, muy bien. Entonces los criollos en este periodo tenían beneficios, como por ejemplo, antes de que ingresen los reyes borbónicos, cuando todavía estaban solamente los reyes de España, los criollos podían tener algún cargo público, ¿ya? Podían tener cargos políticos o pertenecer a la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ingresan los reyes borbones? Dicen, no, ya no tienen ningún beneficio ni criollo ni nadie. Solamente los que iban a mantener sus beneficios iban a ser los españoles nacidos en España. Los que nacieron en América, no. Criollos, mestizos, ya no tendrían ningún beneficio. ¿Ya? Muy bien, continuamos. También se profesionalizó el ejército, como así también se dividió a la Nueva España en intendencias y se disminuyó el poder político que tenía el virrey. Sigamos hablando sobre estas reformas, principalmente sobre los objetivos que se tenían. Bien, recuperar la hegemonía a nivel mundial de España en sus objetivos. También optimizar todas las ganancias que tenían las colonias. También consolidar el poder absoluto del rey para someter a los grupos criollos. También hacer mejoras en la administración de las colonias para aumentar la recaudación de los impuestos. También querían neutralizar y eliminar el poder que tenían los criollos. Y terminar con el poder de los corregidores y reducir el poder del virrey de Perú. Y por último, incentivar la industria y el comercio español. Continuemos. Sigamos hablando particularmente sobre las principales reformas, comenzando por las reformas administrativas. Bien, la administración correría por cuenta del Estado. Como todas las funciones de la administración pública debían caer en manos de profesionales y también una completa modernización de las técnicas administrativas. Y por último, la obligatoria e inmediata observancia de la ley. Sigamos hablando sobre las reformas económicas y comerciales, en donde se centraron tres aspectos: la intensificación del comercio, el incremento de la población indiana y la mejora del sistema fiscal. Continuemos que hay más reformas, porque también tenemos las reformas militares, en donde consistía en formación de ejércitos regulares. Y por último, las reformas religiosas, que trajo la expulsión de jesuitas en 1767 y un mayor poder de la iglesia, que introdujo párrocos seculares. Esto trajo en consecuencia un problema con los indígenas. A ver, hasta aquí lo que hemos podido apreciar. En la parte económica, y presten atención aquí porque estos ya son los cambios, ¿ah? Esto vamos a trabajar. ¿Qué reformas se dieron? ¿Qué cambios se dieron?
la intensificación del comercio. ¿Qué quiere decir intensificar? Se crearon nuevos puertos para que haya mayor comercio, mayor venta por parte de los españoles en las colonias en América, ¿ya? Luego también el incremento de la población indígena. Eso también se dio, ¿ya? Eso de aquí quiere decir que así como aumentaban los indígenas, también tenían que venir más españoles. ¿Para qué? Para poder mantener el orden y mantener también el poder sobre la población indígena, ¿ya? En otro aspecto hemos visto aquí también, mejora del sistema fiscal. Sistema fiscal quiere decir el cobro de los impuestos. Se había reestructurado, se había cambiado para que hubiera mayor ganancia y mayor control económico. De esta manera, todo el dinero que ingresaba de los tributos, de los impuestos, llegara hasta España, no se quedara en América, ¿ya? Evitar la corrupción. Muy bien. Otro aspecto importante, debido a que habían países potencias que traían su mercadería y la vendían, o también querían parte de la ganancia, por ejemplo, Mira, que del nos oro, la enseñan las plata. dos formas, las dos reformas. ¿Cómo dijo? Aquí nos dicen las dos reformas, como usted nos había preguntado, las reformas militares y las reformas religiosas. Correcto, estamos explicando las militares. ¿Por qué hubieron reformas militares? ¿Por qué? Porque lo que querían evitar los españoles era que países potencias como Holanda, Gran Bretaña y otros países industrializados llegaran y se llevaran el oro o la plata de aquí de América a sus países. Por eso es que ellos necesitaban que hubiera más militares. Los españoles entonces decidieron crear grupos militares con los mismos pobladores para evitar que otros países pudieran ingresar, así como también en las fronteras pusieron muros grandes. ¿Se acuerdan en el otro video? Ahorita los voy a proyectar para que puedan apreciar, ¿ya? Entonces, estas reformas militares beneficiaron supuestamente a la población, pero ¿a favor de quién? De la propia España, para que no pudiera ingresar otros países potencia y no le quitaran ese poder en América, ¿ya? En las reformas Y por religiosas, último, las reformas religiosas, que trajo la época que introdujo párrocos seculares. Esto trajo en consecuencia un problema. a ver, expulsión de los jesuitas. ¿Por qué dijimos que se expulsaron a los jesuitas? ¿Por qué no se expulsaron a todos los católicos? ¿Por qué Por solamente? el mayor poder de la iglesia. A ver, los reyes borbones le estaban quitando el poder a la iglesia católica, pero hubo un grupo de estos católicos que no aceptaban eso, que ellos querían mantener esos beneficios que tenía la iglesia, y ellos eran los jesuitas. ¿Qué pasó? A ellos, por no aceptar las nuevas leyes, los expulsaron de América, de las colonias, se les expulsó, ¿ya? Se introdujeron, ¿qué cosa? Párrocos seculares, otros párrocos, ¿verdad? Otras personas también asociadas a la iglesia. Y esto trajo, ¿qué cosa? Consecuencias, un problema con los indígenas. ¿Por qué? Porque todos estos indígenas estaban aprendiendo ya de los jesuitas o de otros grupos, como era, por ejemplo, la Santa Inquisición, que eran los encargados de castigar y sancionar a aquellos pobladores o indígenas que no quisieran creer o no quisieran ser cristianos, ser católicos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Se trajeron a otros párrocos, significa a otras personas para que puedan trabajar, ya que reestructuraron todo el sistema, y esto generó reclamo por parte de la población, ¿ya? Muy bien. Problema con los indígenas. Sigamos hablando sobre estas reformas borbónicas, particularmente sobre las consecuencias que nos dejaron. Entre las consecuencias podemos mencionar que hicieron grandes esfuerzos por contrarrestar la hegemonía comercial y marítima de potencias rivales como Inglaterra, Holanda y prósperos países impulsados por la primera revolución industrial. También podemos decir que el proyecto Borbón contempló la renovación del sistema mercantil para que sus colonias sean proveedoras eficientes de materias primas y consumidoras de las manufacturas españolas. La corona apoyó la burguesía. Muy bien, este es el último punto ya para mencionar. A ver, recordemos, ¿qué se mencionó acerca de las potencias españolas?
La potencia de España no podía permitir que otras potencias como en Europa que estaban industrializadas ingresaran y se llevaran las riquezas de sus colonias. Por eso es que le crearon grupos militares, porque estos países eran sus rivales económicos, ¿ya? Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, estos eran países ya industrializados porque había llegado la revolución industrial, ¿ya? Entonces, el proyecto de cambiar todo el sistema era todo a favor de España. No podían permitir entonces que se favoreciera con la industria a ningún otro país, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos al archivo directamente. A ver, vamos al archivo. A ver, en las reformas vamos a empezar a leer entonces. Me ayuda a leer Jeremy. Leemos, por favor. Jeremy, leemos. Ya. El movimiento ilustrado. La Ilustración fue un movimiento intelectual que planteó una revolución de las ideas que se tenían sobre la libertad, ciencia y política, en que todo se basaba en la razón. Se originó en la Francia e Inglaterra y se expandió por el resto de Europa. Entre los siglos X y L y XBL, estas ideas llegaron de manera tardía Hijo, a son territorio números romanos. español. A ver, Jeremy, son números romanos que tienes que leer. De los siglos XVII y XVIII, estas ideas llegaron de manera tardía a territorio español y americano y inspiraron en España una serie de reformas. Las reformas borbónicas y sus efectos. Estas medidas alcanzaron su fase más radical durante el virreinato de Carlos III. Se orientaron a incrementar el poder del Estado, reducir la influencia política de la aristocracia, resurgir el poderío bélico español en Europa y fortalecer su influencia en las colonias americanas. Veamos las principales reformas. Muy bien, a ver, vamos a analizar esta parte que ha leído su compañero. Dice, el movimiento ilustrado, rápidamente, ¿sobre qué trataba, chicos? Sobre el planteo de una revolución de las ideas que se tenían sobre la libertad, Correcto, ¿qué ciencia quiere decir revolución sobre las ideas? Yo pregunto, ¿los esclavos sabrían sobre estas ideas acerca de libertad, la libertad que debe tener todos los seres humanos? No, no sabían. Los No indígenas sabía. esclavizados les habrían dicho a los españoles, oye, hay un movimiento en Europa que habla acerca de la ciencia, el avance científico,
el nuevo gobierno, que debe haber democracia, la política, la libertad, que ningún pueblo debe ser o trabajador de otro país. Todos somos libres. ¿Le dirían eso? ¿Les convendría o no a España decir eso? Sí, Miss. ¿Les conviene? ¿Seguros? No, Miss, no. Analicen por qué, no me adivinen. ¿La libertad es importante en el ser humano? Sí. ¿Todos tenemos derecho a la libertad? Sí. Pero en este periodo ya se hablaba acerca de la libertad. En Europa. ¿Dónde estaban las colonias? ¿En Europa o en América? En Europa, Miss. América. Las colonias, por favor, no te confundas, hijo, ten cuidado. Las colonias, ¿dónde se encontraban? ¿En Europa o en América? En América. En América. Somos o éramos colonia, como se está mencionando ahí el archivo. En América se encontraban las colonias de España. Habían sido trabajadores esclavizados, tanto indígenas como los mismos esclavos traídos de África, ¿ya? Entonces, ¿esto a España le va a convenir decir? No, obvio que no, porque si no las personas dejarían de trabajar, ya no se verían beneficiados. Entonces, esa información del movimiento ilustrado llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque no beneficiaría a España como potencia, ¿ya? Muy bien. En las reformas borbónicas y sus efectos, ¿durante el gobierno de quién? Durante su reinado. ¿Durante el reinado de quién se dieron? Carlos III. De Carlos III. Carlos III. ¿Qué es lo que se orientaba? ¿Qué es lo que se buscaba con estas reformas? El poder del Estado. Ya, el poder, fortalecer nuevamente el poder del Estado español. Muy bien. ¿Qué más? Reducir la influencia política de la aristocracia. Ya. ¿Qué es la aristocracia? A ver, Leonardo, ¿a qué se refiere con la aristocracia? Miss, ¿puede repetir, por favor? Le escuché entrecortado. ¿A qué se refiere con aristocracia? Sobre A ver, les hago una pregunta. ¿Quiénes son los aristócratas? He mencionado eso anteriormente. ¿Quiénes vienen a ser los aristócratas? ¿Qué es la aristocracia? Miss, la aristocracia es clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey. Ya. La aristocracia viene a ser todas esas familias poderosas que tenían poder, que pertenecían a algún cargo. Por ejemplo, los nobles, ¿ya? Puede ser rey, virrey, conde, ¿ya? Todos ellos eran parte de la nobleza. Y tenían también, se puede decir, los más empoderados económicamente. Por ello, influenciaban en la política, tenían influencia en la política, en el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que realizan los reyes borbones? Le van a quitar esa influencia, ya no van a poder tener beneficio los aristócratas. Tienen que aceptar todas las leyes que los reyes borbones tengan. Muy bien. Otro punto, tenían que recuperar su poder bélico. España, recuerden que estaba en guerra en Europa con otros países, entonces tenía que recuperar su poder bélico, comprar más armas y también fortalecer su influencia, ser necesario para las colonias en América, para poder vender sus productos, ¿ya? A ver, continúa por favor. A ver, aquí los odio, Matías.
Matías, lee por favor. Reformas políticas y administrativas. La Matías, corona Matías, creó Aarón, escucha, hijo. Aarón, escucha. Matías, dije, Matías. Matías, hijo, no te preocupes. A ver, Matías, lee por favor. Reformas políticas y administrativas. La corona creó nuevas jurisdicciones territoriales. Por ejemplo, se estableció en 1717 el Virreinato de Nueva Granada. Abarcaba Panamá, Nueva Granada, hoy Colombia, la Audiencia de Quito y los territorios amazónicos hasta la desembocadura del Amazonas, y en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, hoy Argentina y Uruguay. Estos nuevos virreinatos se crearon ante la necesidad de protección y control de las costas del Atlántico Sur y el paso al Océano Pacífico. Se sustituyó a los corregimientos y sus funcionarios por intendencias que se crearon para centralizar el poder. Los intendentes vigilaban el desarrollo económico. Muy bien, lo vamos a explicar rápidamente, ¿ya? A ver, lo que ha leído su compañero es las reformas políticas que se dieron en el país. Chicos, a ver, dice, la corona creó nuevas jurisdicciones. ¿Qué quiere decir jurisdicciones territoriales? ¿Se acuerdan cómo se repartieron los socios de la conquista el pueblo peruano? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Algunas partes le correspondían a Pizarro y otras partes a Diego de Almagro, ¿verdad? ¿O todo era de Pizarro? No, No, Miss, Miss. no todo era de Pizarro. Se habían repartido las tierras. Esas tierras en América se habían encontrado, se las repartieron, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con la nueva política que ingresó durante el reinado de los reyes de España? Atentos a esta parte. Aquí es el periodo de los reyes de España, ¿ya? Y aquí es el reinado de los reyes borbónicos. Ahí está, reyes borbónicos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia que se va a notar? Dice aquí. Se estableció en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, que abarcaba, dice, desde Panamá, Nueva Granada, hoy también conocida como Hoy Colombia. Colombia. Muy bien. El sector 1, la primera parte de arriba, eso se llamaba Nueva Granada, ¿ya? Este espacio de aquí. La audiencia de Quito y los territorios amazónicos hasta la desembocadura del Amazonas, toda esta zona. En el 76, el Virreinato de Río de la Plata, Argentina y Uruguay, hacia abajo, sector 4. Se iba a llamar ahora Río de la Plata, ¿ya? Estos nuevos virreinatos, así como el 2 y el 3, eran establecidos por los reyes borbones y el control de las costas del Atlántico Sur y el Océano Pacífico. ¿Qué se cambió durante el reinado de los españoles al reinado de los reyes borbones? ¿Qué es lo que cambió? Dice así. Se sustituyó, se cambió a los corregimientos. ¿Quiénes eran los encargados de cuidar esto de aquí? Cuando llegaron los españoles se llamaban corregimientos, acuérdense, ¿ya? Estos de aquí, cada sector se iba a llamar corregimiento tal. Y el otro también era otro corregimiento, era otro espacio de tierra. Corregimiento, todos estos se llamaban corregimientos, ¿ya? Ahora, estos corregimientos, ¿quiénes eran los encargados de administrarlos? ¿Quiénes tenían que vigilar que se paguen los impuestos en toda España? Eran los corregidores. Acuérdense, corregimientos eran los espacios de tierra. ¿Cómo se llamaban los que tenían que administrar esos espacios de tierra? Los corregidores. Estoy repitiendo, voy a preguntar nuevamente. Los corregimientos eran los espacios de tierra y los corregidores eran los que administraban estas tierras durante el reinado de los reyes de España. Cuando llegan los reyes borbones, van a cambiar esto. Ya no se va a llamar corregimiento. Ahora se va a llamar, ¿cómo se va a llamar?
Mis voy a llamar Intendencia. intendencia. Perfecto. Intendencias. Ya no son corregimientos, sino ahora se llaman Sí, porque así decían que desde los reyes de España que iban a cambiar todo, modificarlo mejor. correcto, ahí está, muy bien. Muy bien, a ver. Ahora serían intendencias y las personas que administraban, ¿cómo se llamarían? Intendente. Intendencia. Correcto, los intendentes. Este fue un gran cambio, ¿ya? Los reyes borbones sacaron a todos a los corregidores, cambiaron el nombre de los corregimientos y ahora se llamaban intendencias. Y los que administraban eran los intendentes. Y estos intendentes fueron nombrados directamente por los reyes borbones. ¿Qué pasó con los anteriores? Se les anuló, se les sacó a todos estos trabajadores por motivos de corrupción, porque se estaban quedando con el dinero que tenía que ir a España. ¿Ya? Muy bien. En las reformas militares hemos visto también, a ver, me ayuda a leer aquí. A ver. Active su audio Camilo. A ver, Camilo, leemos por favor. Camilo. A ver, me ayuda a leer por favor, Adriel. Adriel, Los constantes ataques de corsarios, bucaneros y piratas pusieron en evidencia la necesidad de reorganizar totalmente las defensas americanas. Para ello se crearon ejércitos de defensa compuestos por 3 unidades: el ejército de dotación, el ejército de refuerzo y las unidades milicianas. Estas últimas se organizaron en torno a los grupos de población y con la participación de las autoridades municipales o el capitán de guerra. Se agruparon por profesionales de comercio, de sastres, por etnias de blanco, de negros o por jurisdicciones urbanas, rurales. listo, muy bien chicos. A ver. Los constantes ataques de corsarios, bucaneros y piratas. ¿Quiénes eran los piratas? ¿Qué mencionamos hace un momento? Milo que traían la mercadería. Correcto, muy bien. Los Que que le traían las mercaderías a España. los que no pagaban impuestos. Correcto, traían mercadería y no pagaban impuestos. Pregunta. Y como los reyes borbones quisieran aumentarlos ahí para que vengan más barcos y para que tengan la mejor economía. Correcto, muy bien. Entonces, estos bucaneros, piratas, traían mucha mercadería, pero nadie pagaba aquí. ¿Y esto qué hacía España? Los perjudicaba económicamente. Estaban perdiendo dinero, ¿ya? Para ello, ¿qué crearon? ¿Qué crearon los españoles, los reyes borbones? Un ejército de defensa. Exacto, para que pudieran proteger y de esta manera no ingresaran. Entonces, estos piratas, estos vendedores que traían y no pagaban impuestos. De esta manera ellos podían tener más cuidado y beneficiarse con la ganancia, ¿verdad? Entonces, todo era a favor de España.
A ver, continuamos. Dice, compuesto de 3 unidades. A ver, y la creación de los ejércitos no solamente era de puros españoles, sino también iban a haber unidades creadas por ¿quiénes? ¿Quiénes eran los que vivían ahí? Personas. Ya. Hasta los Pobladores. pobladores. Correcto, se crearon ejércitos de los pobladores. Vimos las reformas militares, ¿verdad? Esas reformas que iban a implantar beneficios para todos los que pertenecieran a la milicia a favor de España. ¿Para qué? Para que- pobladores. Exacto, por los mismos pobladores, muy bien. De esta manera, dice, con la participación de autoridades municipales y capitán de guerra. Se agruparon por profesiones, ya sea de comercio o desastres. ¿Eran igual que los militares españoles? No, pero también iban a apoyar ¿a qué? A que otros países potencia como Gran Bretaña y otros no ingresaran y trajeran mercadería que perjudicara al final a España. ¿Ya? Muy bien, me ayuda a leer ahora Ariana. Lee, por favor, el mapa mental. A ver, Ariana, lee, por favor. Reformas borbónicas. Felipe, Carlos, peninsulares, y dejó de compartir. Tributo al rey. Indígenas, mitad minería, mitad en obrajes, libertad comercial, reforma tributaria. Muy bien. A ver, vamos a explicar lo que su compañera acaba de leer, ¿ya? ¿Durante qué periodos? ¿Durante el gobierno de quién se dieron estas reformas borbónicas? A ver, un mapa mental es fácil de leer. Creo que todos deberíamos ya saber cómo se lee. Primero estamos hablando de las reformas borbónicas. ¿Qué tiene que ver aquí Felipe V y Carlos III? Ellos también formaron parte Fue durante el periodo de que el gobierno de quién? de España. Carlos III, ¿ya? Durante el periodo de su gobierno de estos españoles se dieron estas reformas borbónicas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, lo otro que me dice aquí. En el virreinato, ¿ya? Durante el periodo del virreinato, los españoles peninsulares tenían beneficios o no. Sí tenían beneficios. Los peninsulares, los nacidos en España, tenían beneficios. Ahora vamos con el otro lado. ¿Los criollos tenían también sus beneficios durante la reforma borbónica? ¿O ya no? No, ya no. Muy bien. Le quitaron todos los beneficios a los mestizos, a los nacidos de madres indígenas. Tenían, pero cuando estaban los españoles. Los reyes de España. Cuando ingresan los reyes borbones, ya no, le quitan todos los beneficios. Porque los reyes borbones fueron los que modificaron las leyes. Correcto, muy bien. Ahora, cuando hablamos sobre los indígenas, ¿cómo se dio el cambio de esta reforma en los indígenas? Su reforma tributaria, ¿tenían que seguir pagando tributos, sí o no? Sí, todavía tenían que pagar Y ellos seguían pagando tributos. ¿Existía libertad comercial? Sí, ya no, pero ya no por los Porque reyes otros borbónicos. países no podían vender. Recuerden que España mantenía en sus colonias, ¿qué cosa? El Monopolio. Monopolios. El monopolio significa que solamente ellos podían vender. Ningún otro país podía vender, porque si no, estaría perjudicando a la economía de España. ¿Qué más vemos acerca de los indígenas? Continúa la mita Minería. Claro, la mita. ¿Qué era la mita? El pago de impuestos a los españoles.
La mitad en obrajes. ¿Qué era la mitad en obrajes? ¿Realizar qué cosa? Mi Realizar ropa para los españoles. Claro, realizar vestimenta. ¿Para quiénes? para los españoles. españoles. Correcto. Y también tenían que continuar A pagando. mí, mejor dicho, los pobladores. Claro, los pobladores, los indígenas. ¿Y el tributo al rey? ¿Seguía o no seguía estableciendo? Sí, todavía seguía el tributo del rey. Aún todavía sigue. Correcto, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en este mapa mental, ¿ya? Muy bien. Acerca de las reformas comerciales, ¿cómo fue? Hemos visto eso también hace un momento. A ver, ¿me ayuda a leer Silvana? Silvana, Sí, Miss. lee por favor, Silvana. Reformas comerciales. Aumento del impuesto de la alcabala, impuesto que gravaba la venta de mercaderías del 2 al 4. Miss, ¿qué dice ahí arribita? $4 creo que dice. Miss. En 1772 y el 69% en 1776. Creación de aduanas en más ciudades para controlar el cobro de los impuestos. Urbanización del comercio entre 13 puertos españoles y 20 americanos mediante el Reglamento de Comercio Libre de 1778 promulgado por el rey Carlos III. Se sustituyó el anterior sistema de convoyes de la flota de Indias por el de navíos de registro que navegaban en solitario pero con bastante frecuencia entre España y América. Ok, muy bien. A ver, en esa parte de sus reformas comerciales, ¿qué aumentó? Aumenté el precio. Aumentaron los impuestos. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que el precio de un producto iba a subir. Correcto. Actualmente nosotros pagamos... Como ahorita el dólar que sube y baja el dólar. Exacto. Por ejemplo, nosotros compramos una galleta y ya estamos pagando impuestos. Igualmente aquí ya se pagaba ese impuesto a la venta de mercadería. Según lo que tú vas a vender, tenías que pagar un impuesto, igual que ahora, ¿ya? Creación de aduanas. ¿Qué hemos dicho que son las aduanas? Son el impuesto que se pagan cuando ingresan la mercadería por vía marítima, ¿ya? Por esos puertos que ingresaban, se tenía que pagar, ¿ya? Aquí pagaban un impuesto. Liberación del comercio, ¿qué quiere decir? Que hicieron 13 puertos al final, ¿ya? A ver, continuamos. 13 puertos y 27 americanos mediante el reglamento de comercio. ¿Qué quiere decir 27 puertos en América? Miren chicos, así rapidito. Cuando cuando estaban todavía los reyes españoles, aquí imagínense que esto es América, ¿ya? Esto es Europa. Listo. Aquí existían pocos puertos en América para que se pueda traer la mercadería. En España también habían puertos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Dice, comercio, 13 puertos españoles. Significa que aquí en España agregaron a que existan 13 puertos. ¿Y en América cuántos puertos eran? ¿Cuántos puertos aumentaron? De los pocos que existían, crearon 27. 17 puertos. ¿Para qué? Para que toda la mercadería pudiera llegar más rápido, ¿ya? Para que todo lo que trajeran de Comercio España... libre de 1778.
Claro, muy bien. Hasta ahí esta parte se está entendiendo, ¿verdad? Se crearon nuevos puertos comerciales para que hubiera mayor venta y esto era a favor de España. ¿Durante el periodo de quién? De Carlos III, ¿ya? Muy bien. En las reformas del clero, ¿qué quiere decir del clero? De la iglesia. ¿Qué hemos mencionado? ¿Qué pasaba con la iglesia? A ver, rapidito, ustedes ya lo saben ya esta parte de aquí. ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Qué estamos Que viendo aquí? estaban los jesuitas. ¿Qué ven ustedes en la imagen? ¿Qué le estará diciendo este militar? Que se vayan. Que se vaya. Que se vayan de la iglesia. Expulsen, lo Se expulsaron. fueron expulsados. Expúlselo. Expulsar, Expulsar. expulsaron. Correcto. Se Expulsaron. expulsaron a Como quiénes? como si fueran esclavos. ¿Se expulsaron a quiénes? ¿A todos los católicos o solamente a un grupo de ellos? A A un grupo. todos. Todos. ¿No? Había un grupo que no había aceptado estas nuevas Los jesuitas. jesuitas. Muy bien. Jesuitas. ¿Ah? Perfecto. Esta reforma que se dio fue ¿para qué? Para quitar el poder a toda la iglesia católica. Recuerden que ellos tenían mucho poder en este periodo. Pero cuando ingresan estas reformas, lo que se va a dar es que los jesuitas fueron expulsados por haberse opuesto ante estas reformas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces a este cuadro de aquí. Este es un mapa mental, así que observen bien, por favor, la información. ¿Ya? Miren, durante el periodo de las reformas borbónicas, entonces, durante el periodo de Felipe V, ¿qué se dio? Fortalecer el Estado, hacer que fuera más poderoso, se compró mayor armamento para España. Administración más ágil y eficaz. ¿Se cambiaron a quiénes? Acuérdense, ¿a quiénes se cambiaron? A los Corregidores. Muy bien, ahora se cambiaron ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaban? Intendencias. Ya, las intendencias. Intendentes. Muy bien, ahora estarían Intendentes. intendentes, muy bien. Reformas administrativas. Estos intendentes, ¿quién los nombró? Los nombró los mismos reyes Borbones, ¿ya? Ellos fueron los que nombraron y sacaron a todos los anteriores por motivo de corrupción. Porque cambiaron el nombre. Claro, pusieron otro nombre y también cambiaron a todas las personas que trabajaban antes, por el motivo que se estaban quedando con el dinero y no todo llegaba a España, ¿ya? En lo político, aumentó el control de España sobre las colonias, ¿verdad? Eso también ya lo hemos visto. En lo económico, aumentó la productividad económica y disminuye, ¿qué cosa? El monopolio. ¿Qué pasó aquí? El control monopólico. ¿Ingresaban o no ingresaban mercaderías de otros países? Sin pagar impuestos. Sí. ¿Sí o no? Sí, entonces ante esto se hace una reforma para evitar que siga pasando, porque esto perjudicaba a España. En lo social, restarle poder a los criollos. ¿Qué quiere decir? Restarle su beneficio. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los criollos? ¿Qué cosas no podían hacer ahora? No podrán ser sus mismos beneficios como pudieron hacer con los reyes de España. Como los españoles nacidos en España, no los reyes, no, los españoles que nacieron en España y vivían en las colonias, ellos seguían teniendo beneficios. Pero ¿qué pasaba con los que eran nacidos, hijos de españoles e indígenas? Ellos ya no podían tener cargos públicos y tampoco podían pertenecer a la Iglesia Católica. De esa manera se les quitó el poder a los criollos, ¿ya? Se les quitó los beneficios, ¿ya? Muy bien. Y lo importante en la parte religiosa es la expulsión de los jesuitas, la restricción de privilegios y exoneraciones fiscales. ¿Qué pasaba? ¿La iglesia tenía que pagar impuestos cuando estaban los reyes españoles? No, pero cuando ingresan los reyes borbones, ¿qué va a pasar? Ahora la iglesia sí tiene que pagar impuestos. Esto de aquí, fiscales, acuérdense, fiscales significa impuesto, ¿ya? Ahora con los reyes borbones sí tenía que pagar la iglesia, cosa,
Los impuestos fiscales significa impuestos. ¿Ya? Ahora la iglesia sí tenía que pagar impuestos. Antes no pagaba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué me está pidiendo? Rapidito, chicos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Un mapa mental sobre los Correcto, muy bien. Este mapa mental tiene que ser estructurado. ¿Qué quiere decir? Miren, 3 puntos principales. ¿Cuáles fueron los cambios políticos, económicos y sociales que se dieron durante, ¿verdad? Durante las reformas borbónicas? Por motivo de tiempo, chicos, solamente voy a dar tiempo para ver solamente su avance. Empezamos ahora, ¿ya? Hasta donde lleguemos y de ahí esto queda como actividad para casa, ¿ok? Pero vayan avanzando, colóquenme los puntos, por favor, para poder revisarles. Tenemos unos cuantos minutos todavía, así que empezamos a trabajar para revisar solo avance, ¿ya? Empezamos, chicos. Solamente los puntos principales que ustedes están recordando acerca de las reformas borbónicas. No se compliquen buscando en internet, solo lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? A ver, les voy a ayudar compartiendo aquí la información para que ustedes lo puedan observar. Aquí, por ejemplo, aquí les da una idea, más o menos, cómo pueden hacer su mapa mental, porque hay ciertos puntos que se dieron durante la reforma, ¿ya? Ahí está. Miss, una pregunta. Dime. ¿También se puede hacer las ideas del video, Miss? Sí, también puede ser los puntos que se han visto en el video, hijo, está muy bien. Mi, no entiendo bien, tengo que hacer tus ideas, ¿no? Hijo, lo que tú has entendido acerca de las reformas borbónicas, ¿qué cambios se dieron desde que entraron los reyes borbones? ¿Era lo mismo cuando estaban los reyes españoles? ¿O qué cambios se dieron? ¿Qué es lo que has notado? Hemos visto cambios ya sea en lo político, en lo administrativo. Por ejemplo, el cambio tan grande, ¿quiénes administraban antes? ¿Cómo se llamaban esas tierras? ¿Quiénes administran ahora con los reyes borbones? ¿Y cómo se llaman esas personas que administran? Esos son cambios que se dieron, ¿ya? Ahí está. Ya, chicos, a ver, este archivo, si no me equivoco, ya está en el Cubicol, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen. Con ese archivo se van a poder ayudar para que puedan trabajarlo en casa, ¿ya? Esto lo van a realizar en casa, ya queda como actividad, porque están quedando solamente 2 minutos para que lo puedan hacer con tranquilidad y lo hagan bien, ¿ya? Recuerden, es un mapa mental, ustedes pueden utilizar tanto la diapositiva o lo pueden hacer a mano, ¿ya? Queda para la siguiente clase. Hasta aquí nos estamos quedando entonces. Recuerden que el mapa mental es la actividad. Saben que tienen plazo 1 semana para poder enviar. Ya chicos, son sus últimas notas finales. Nos quedamos hasta aquí. Un abrazo, nos vemos.